Mi familia me echó de casa porque creían que era un fracaso. 6 años después descubrieron por qué me fui. La noche que mi padre me echó de casa, me dijo algo que durante años no pude olvidar. No vas a llegar a ninguna parte. Tu hermano sí tiene futuro. Tú solo estás perdiendo nuestro tiempo. Tenía 19 años, una mochila, 2 cajas con mis cosas y apenas $127 en mi cuenta bancaria. Nunca imaginé que unas horas después estaría caminando por la calle preguntándome dónde iba a dormir. Pero lo más extraño de todo es que, 6 años después, mi padre terminaría sentado frente a mí diciéndome exactamente lo contrario. Nos equivocamos contigo. Para entender cómo llegamos a ese momento, tengo que regresar al principio. Desde que éramos niños, mi hermano mayor, Daniel, siempre había sido el hijo perfecto. Sacaba excelentes calificaciones, jugaba fútbol, era responsable y sabía exactamente qué quería hacer con su vida. Mis padres hablaban de él con orgullo cada vez que tenían oportunidad. Cuando Daniel consiguió una beca para una buena universidad, mi madre organizó una cena familiar. Había pastel, había comida especial. Incluso llegaron mis tíos para celebrarlo. Todos hablaban de Daniel. Yo estaba sentado en la mesa sonriendo y aplaudiendo como todos los demás. Y no me molestaba que celebraran a mi hermano. Lo que me dolía era que nadie pareciera preguntarse qué quería hacer yo. Desde pequeño siempre había sido diferente. Me encantaban las computadoras. Me gustaba dibujar diseños. Pasaba horas intentando construir pequeños programas. Mientras otros niños jugaban afuera, yo podía pasar toda una tarde intentando descubrir cómo funcionaba una aplicación. Mis padres pensaban que era una etapa. Cuando terminé la escuela, mi padre me preguntó, ¿y ahora qué vas a hacer? Le dije que quería crear una empresa de tecnología. Se quedó mirándome. Después comenzó a reírse. ¿Una empresa? Sí. ¿Tú? No entendía por qué le parecía tan absurdo. Intenté explicarle mi idea. Quería crear una aplicación para ayudar a pequeños negocios a controlar clientes, inventario y pagos. Pero mi padre ni siquiera quiso escuchar. Eso no es una carrera. Mi madre estaba de acuerdo. Necesitas conseguir un trabajo estable. Yo sabía que no podía convencerlos, así que dejé de intentar hacerlo. En lugar de discutir, empecé a trabajar en secreto. Durante el día hacía pequeños trabajos para ganar dinero. Por las noches estudiaba programación. Cuando mis padres se iban a dormir, encendía mi computadora y continuaba trabajando. Mi proyecto se llamaba Atlas. Al principio era terrible. La aplicación se congelaba. Había errores. Algunas funciones simplemente no funcionaban. Hubo noches en las que pensé en abandonarlo, pero seguí. Después de varios meses, conseguí que un pequeño restaurante probara la aplicación. El dueño me dijo, si realmente me ayuda a ahorrar tiempo, te pagaré por usarla. Acepté. Ese fue mi primer cliente. Después llegó otro. Luego una pequeña tienda. Y después otra. Todavía no estaba ganando mucho dinero, pero por primera vez tenía pruebas de que mi idea podía funcionar. No era solamente un sueño, era algo real. Y entonces cometí un error. Se lo conté a Daniel. Pensé que, siendo mi hermano, estaría orgulloso de mí. Le enseñé la aplicación, le expliqué cómo funcionaba, le conté que ya tenía varios negocios utilizándola. Daniel escuchó en silencio. Después me preguntó, ¿de verdad alguien está pagando por eso? Sí, sonrió. Eso es bueno. Pensé que finalmente alguien de mi familia me apoyaba. Pero esa conversación llegó a mis padres. Esa misma noche, mi padre entró a mi habitación. Estaba furioso. ¿Todavía estás perdiendo el tiempo con esa aplicación? Le dije que no estaba perdiendo el tiempo. Le mostré los contratos de mis primeros clientes. Le enseñé los pagos. Pero ni siquiera quiso mirar. Tu hermano está en la universidad construyendo un futuro, y tú estás jugando con una computadora. Intenté mantener la calma. Papá, esto está empezando a funcionar. ¿A funcionar? Se rió. ¿Cuánto dinero estás ganando? Le dije la cantidad. No era mucho, pero era suficiente para demostrar que alguien estaba dispuesto a pagar por mi trabajo. Mi padre negó con la cabeza. Eso no es un futuro. Después me dio un ultimátum. Tienes una semana para conseguir un trabajo normal. ¿Y si no lo hago? Me miró directamente. Entonces te vas. Pensé que estaba intentando asustarme. No lo estaba. 3 días después, llegué a casa y vi mis cosas junto a la puerta. 2 cajas, una mochila, mi computadora. Todo estaba preparado. Mi padre estaba parado en la sala.
Mi madre estaba detrás de él, y Daniel estaba sentado en el sofá. Pregunté, ¿qué está pasando? Mi padre señaló mis cajas. Ya eres adulto. Me quedé mirando las cajas. ¿Me estás echando? Te estoy dando la oportunidad de aprender a vivir por tu cuenta. Miré a mi madre. Esperaba que me defendiera. Ella no dijo nada. Entonces miré a Daniel. Tampoco dijo nada. Tomé mi mochila. Antes de salir, mi padre me dijo, cuando fracases, no vuelvas aquí. Esa frase se quedó en mi cabeza durante años. Cerré la puerta y caminé. No sabía a dónde iba. Un amigo aceptó dejarme dormir en su sofá. Esa noche puse mi mochila en el suelo y me acosté mirando el techo. Tenía miedo, muchísimo miedo. Pero había una cosa que no iban a hacer. No iba a abandonar Atlas. Al día siguiente conseguí más trabajo. Trabajaba durante el día, programaba por la noche, dormía pocas horas y repetía todo otra vez, durante meses, hasta que algo cambió. Uno de mis clientes recomendó Atlas a otro negocio. Ese negocio lo recomendó a otro y lentamente comenzaron a llegar más clientes. A los 21 años contraté a mi primer empleado. Era una persona que conocía de mis primeros trabajos. Después contratamos a otra y otra. Por primera vez tenía una pequeña oficina. No era lujosa, no tenía muebles caros, pero era mía. Y en una de las paredes puse una frase: no necesitas que todos crean en ti. La había escrito después de la noche en que mi padre me echó. A los 22 años, Atlas tenía 12 empleados. Y entonces recibí una llamada que cambió mi vida. Una empresa mucho más grande estaba interesada en comprar Atlas. Pensé que se habían equivocado de persona, pero la reunión era real. Me hicieron una oferta. 3,2 millones de dólares. No acepté inmediatamente. Negociamos durante semanas. Finalmente llegaron a una oferta de 5,8 millones. Cuando vi el número en el documento, me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. Recordé aquellos 127 dólares. Recordé el sofá de mi amigo. Recordé las noches trabajando hasta las 3 de la mañana. Y recordé las palabras de mi padre. Cuando fracases, no vuelvas aquí. Pero no sentí satisfacción. No pensé, ahora voy a demostrarles que estaban equivocados. Lo único que pensé fue, lo logré. No necesitaba que ellos lo supieran. O eso creía. Porque unos meses después recibí un mensaje de mi madre. Solo decía, necesitamos hablar. No respondí. 5 minutos después llegó otro. Por favor, es importante. Durante 6 años había imaginado ese momento. Había imaginado que algún día mi familia descubriría mi éxito. Pero cuando finalmente ocurrió, no sabía qué sentir. Acepté reunirme con ellos. Nos encontramos en un restaurante. Cuando entré, vi a mis padres. Y también estaba Daniel. Mi padre se levantó. Me miró durante unos segundos. Has cambiado, respondí. Han pasado 6 años. Nos sentamos. Mi madre tenía los ojos llenos de lágrimas. Queremos pedirte perdón. No dije nada. Mi padre respiró profundamente. Nos equivocamos contigo. Esa frase era algo que había esperado escuchar durante años. Pero cuando finalmente la escuché, no sentí felicidad. Solo silencio. Entonces Daniel habló. Yo también quiero pedirte perdón. Lo miré sorprendido. Daniel nunca había sido una persona que admitiera fácilmente sus errores. ¿Por qué? Pregunté. Miró a mi padre, después volvió a mirarme. Porque yo sabía que Atlas funcionaba. Me quedé completamente quieto. ¿Qué quieres decir? Daniel bajó la mirada. Cuando te echaron de casa, yo ya había visto tu aplicación. Sentí un nudo en el estómago. ¿Sabías que tenías clientes? Sí. ¿Y sabías que estaban pagando? Sí, miré a mi padre. ¿Tú también lo sabías? Mi padre no respondió. Y entonces entendí algo. Ellos no me habían echado simplemente porque pensaban que mi proyecto era malo. Habían visto que estaba empezando a funcionar. Pero todavía creían que no podía llegar demasiado lejos. Mi padre finalmente habló. Pensé que era una etapa. ¿Una etapa? Pensé que tarde o temprano ibas a abandonar. No sabía qué responder. Después de 6 años, por fin tenía la explicación, pero todavía faltaba una pregunta. Entonces, ¿por qué me llamaron? Mi madre empezó a llorar. Mi padre se quedó en silencio. Finalmente Daniel sacó un documento de su mochila. Lo puso sobre la mesa. Encontramos esto después de que murió el abuelo. Miré el documento. Nuestro abuelo había muerto 2 años antes. Abrí la primera página y vi una frase que me dejó sin palabras. Para mi nieto, que siempre creyó que no pertenecía a esta familia. Sentí que se me cerraba la garganta. Continué leyendo.
Mi abuelo había observado durante años la relación que tenía con mis padres. Había visto que Daniel recibía toda la atención. Había visto mis proyectos. Había hablado con algunos de mis primeros clientes. Incluso sabía que estaba trabajando en Atlas. Y había dejado algo para mí. Una pequeña propiedad. Una cuenta de inversión. Pero había una condición. Tenía que seguir persiguiendo mis sueños. Mi abuelo había escrito: "No sé si algún día tendrás éxito, pero sé que si abandonas lo que amas solamente para hacer felices a los demás, terminarás arrepintiéndote". Tuve que detenerme. No podía seguir leyendo. Mi abuelo había sido la única persona de mi familia que nunca me hizo sentir que mi sueño era ridículo. Entonces mi padre dijo algo que nunca había escuchado antes. "Tu abuelo intentó hablar conmigo antes de morir". Lo miré. "¿Qué te dijo?". Mi padre tardó varios segundos en responder. "Me dijo que algún día iba a arrepentirme de haberte tratado como un fracaso". Nadie habló. Finalmente mi madre tomó mi mano. "¿Nos perdonas?". Miré a mis padres. Pensé en la noche en que me echaron. Pensé en el sofá de mi amigo, en las noches sin dormir, en los primeros clientes, en mi pequeña oficina, en Atlas, y en mi abuelo. Después respondí: "Sí". Mi madre comenzó a llorar, pero levanté la mano. "Los perdono". Hice una pausa. Pero perdonar no significa olvidar. Mi padre asintió. "Lo entiendo". Me levanté de la mesa. No les di dinero. No compré una casa para ellos. No intenté compensar los 6 años que habíamos perdido. Simplemente salí del restaurante. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Un año después recibí otra llamada. Era Daniel. Me dijo que había decidido comenzar su propia empresa y quería pedirme un consejo. Me reí. ¿Sobre qué? Sobre cómo empezar. Le dije: "Empieza con algo en lo que realmente creas". Hubo un silencio. Después me dijo: "Estoy orgulloso de ti". Esa frase significó más de lo que él probablemente imaginaba, porque durante años pensé que necesitaba demostrarle algo a mi familia, pero finalmente entendí que estaba equivocado. No necesitaba demostrarles que podía tener éxito. No necesitaba demostrarle nada a mi padre. No necesitaba competir con Daniel. Lo único que necesitaba era creer en mí mismo. Y si aquella noche mi padre no hubiera puesto mis cajas junto a la puerta, quizás nunca habría salido de casa. Quizás habría conseguido un trabajo que odiaba. Quizás habría abandonado Atlas. Quizás habría pasado el resto de mi vida preguntándome: ¿qué habría pasado si lo hubiera intentado? Pero lo intenté y fracasé muchas veces. Me quedé sin dinero. Dormí en un sofá. Trabajé hasta la madrugada. Tuve clientes que me abandonaron. Tuve empleados que renunciaron. Y hubo momentos en los que pensé que mi padre tenía razón. Pero continué. Y 6 años después, cuando mi familia finalmente descubrió la verdad, entendí algo mucho más importante que ganar millones. El verdadero éxito no fue vender Atlas. El verdadero éxito fue mirar hacia atrás y saber que, cuando nadie creía en mí, yo decidí no abandonarme. Porque algunas personas entran en tu vida para apoyarte, otras entran para enseñarte, y algunas, incluso sin quererlo, te obligan a descubrir quién eres realmente. Mi padre pensó que aquella noche estaba echando de casa a un hijo que no tenía futuro, pero en realidad estaba empujando a alguien hacia el futuro que llevaba años intentando construir. Y quizá por eso nunca volví a mirar aquella noche con odio, porque aquella puerta que se cerró detrás de mí terminó siendo la misma puerta que me llevó hacia la vida que siempre había querido.